Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. ¡Wow! Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. ¡Wow! La empresa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Mi nombre es Rumi Ceballo. Muy buenos días, Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rumi? Buenos días a todos. Como siempre, invitarlos a visitar nuestro sitio web altavoz.p y a suscribirse a nuestro canal YouTube Altavoz Noticias. Rumi, el domingo fue la inauguración. En la víspera se inauguró, finalmente entró en operaciones el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con ingreso por la avenida Morales Duárez. El primer vuelo comenzó con la llegada de un vuelo desde Madrid. Así es, fue un vuelo de la empresa Iberia, precisamente aterrizó a las 12:59 horas, un minuto antes del arranque oficial del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional. Pero te cuento también que al momento de cerrar el viejo aeropuerto, se estaba viendo en vivo. Curioso, sí, estaba viendo en vivo también a través de Altavoz. También un pasajero tenía que volar y le habían cerrado las puertas. Sin embargo, ante la presión de los periodistas y asistentes, que le abran la puerta, sí pudo embarcarse. El último vuelo precisamente del anterior aeropuerto Jorge Chávez fue a Cusco. Este señor había llegado tarde y, como tú señalas, con la presión de la prensa y de las personas que habían ido a despedirse del aeropuerto, finalmente pudo entrar. He visto recientemente, antes de llegar aquí a la radio, varios informes y hay mucha nostalgia, ¿no? Mucha gente ha vivido, son 60 años, más de 60 años que la gente ha experimentado vuelos en este aeropuerto, ¿no? Efectivamente, 60 años, porque fue inaugurado el año 65, como sabemos, por don Fernando Belaúnde Terry, un aeropuerto en su momento lujoso también, muy, muy especial, además uno de los primeros en esa magnitud en Sudamérica, pero el que tenemos ya pues tiene una calidad total. También estaba viendo si no tiene nada que envidiarle a los mejores aeropuertos del mundo. La pregunta es qué se va a hacer con el antiguo aeropuerto, ¿no? Uno dice un centro comercial, pero no se sabe nada oficial, ¿no? Todavía no tenemos información oficial. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay quienes señalan que debería continuar operando para los vuelos nacionales, pero eso lo deben determinar obviamente las autoridades. Te quiero comentar que un detalle importantísimo es que la puesta en marcha de este nuevo aeropuerto internacional está permitiendo ya que los vuelos de salida y llegada operen por pistas de aterrizaje diferentes. Antes obviamente había una sola pista por donde llegaban y salían, y esto generaba tráfico aéreo obviamente, y ahora cuando hay pistas con funcionamiento de manera simultánea, obviamente la operación será más óptima, Aarón. Sí, en la víspera no reportaron mayores inconvenientes respecto a la llegada, pero porque fue domingo. Veremos esta semana qué es lo que ocurre. Finalmente es importante tener en cuenta llegar 3 horas por lo menos antes de su vuelo, o 5, algunos recomiendan, también he escuchado por ahí, ¿no? Efectivamente. Aarón, de otro lado es importante señalar, porque en este momento queremos decirte que fuerzas del orden han ejecutado la operación Armagedón 1 y han destruido bocaminas ilegales en Patás. Estamos hablando de una operación conjunta tanto de las Fuerzas Armadas como de las policiales. En Patás han ejecutado esta operación de interdicción llamado Armagedón 1 en diversos sectores del distrito de Patás, en La Libertad, donde han destruido bocaminas ilegales que están valorizadas en más de 43 millones de soles. Este operativo de barrido fue desplegado desde las primeras horas de hoy en la mañana, en la madrugada, en el marco del estado de emergencia que se viene cumpliendo en la provincia de Patás, donde las fuerzas combinadas, con apoyo de las entidades estatales, han realizado un recorrido sistemático y metódico del centro poblado con el objetivo de identificar e interdictar actividades mineras ilegales. Un golpe a la minería ilegal muy importante a destacar. Vamos con las 5 de Altavoz entonces. Efectivamente, las 5 de Altavoz, como sabemos, Altavoz pone a tu alcance las 5 principales noticias
que debe revisar muy bien para empezar el día muy bien informado. Y las 5 de altavoz viene por cortesía de Deli Bakery, Aaron. Qué rico, como el sabor de casa. No deje de visitar su local favorito de Deli Bakery para aprovechar nuestras ofertas. Y la primera tiene que ver con Segundo Acho, el titular de E-Salud. No cumple con los requisitos para ser presidente de esta entidad, así lo advirtió la Contraloría General de la República. Por eso, nuevamente, el presidente de esta entidad de salud, el señor Segundo Acho, está bajo escrutinio y además, luego de la publicación que se hizo en altavoz, la entidad emitió un comunicado, Aaron. Sí, ¿qué es lo que decía el informe de la Contraloría? Que el funcionario, que el presidente de salud, no solo no cumple con la experiencia específica necesaria, sino que después de su nombramiento fue declarado no hábil por el Colegio Médico del Perú, lo que pone en duda su capacidad para ejercer formalmente como médico. Sin embargo, salud indicó que sí cuenta con la experiencia adecuada. Es decir, el mismo titular de salud mandó un comunicado indicando que él sí cuenta con esas facultades. El área de prensa, ¿no? Pero sí, pues es la misma entidad, ¿no? La segunda de altavoz tiene que ver con la Fiscalía y está demandando 7 años y medio de cárcel para el congresista Guillermo Bermejo y para el legislador también Guido Bellido por obstrucción a la justicia. De esta manera, el fiscal supremo adjunto William Rabanal Palacios ha demandado una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva para ambos congresistas. Como sabemos, Guillermo Bermejo pertenece a Juntos por el Perú y Guido Bellido pertenece a Podemos Perú por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Ambos son acusados de intentar impedir la declaración de un testigo clave en una investigación por presunta afiliación terrorista. Además de la pena privativa de libertad, el representante del Ministerio Público pidió la inhabilitación de los legisladores de izquierda para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, es decir, 7 años y medio, lo que de confirmarse los dejaría fuera de la política hasta 2032. Efectivamente, la tercera de altavoz tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas. Ha retrocedido y ha dejado sin efecto el reinfo hereditario que ha sido tan comentado, tan cuestionado por los expertos. Por eso estamos indicando que este ministerio decidió eliminar la posibilidad de transferir automáticamente por herencia la titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO. Esta medida fue oficializada a través del Decreto Supremo, publicado el 1 de junio del año 2025. Ayer, obviamente, con las rúbricas de la titular de la cartera, del titular de la cartera Jorge Montero y de la presidenta Dina Boluarte. Con este cambio queda sin efecto la posibilidad de que los herederos de un titular fallecido mantengan su inscripción en el REINFO, opción que había sido contemplada desde el decreto número 018-2017 y generó fuertes críticas por parte del Parlamento. Efectivamente, de otro lado, el congresista Rospigliosi de Fuerza Popular ha cuestionado a la presidenta Dina Boluarte por designar a un nuevo jefe de la DINI. Ha señalado que hace méritos para adelantar su salida. De esta manera, Fernando Rospigliosi ha cuestionado duramente a la presidenta por esta designación del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. De esta manera, el congresista Rospigliosi advirtió que con la destitución repentina de Max Anguamán Centeno y el nombramiento del general PNP en retiro Alejandro Oviedo Echevarría, Boluarte nada más y nada menos está haciendo méritos para adelantar su salida de Palacio de Gobierno. Sí, y Rospigliosi alertó además que quien mueve los hilos oscuros es el nuevo primer ministro Eduardo Arana y no descartó a su vez que Dina Boluarte acabe en el penal de Barbadillo junto al golpista expresidente Pedro Castillo antes de lo pensado. Lo que significa que podría ser vacada la presidenta Dina Boluarte antes de julio del año 2026 por las decisiones que está tomando, lo que implica además que Fuerza Popular obviamente mueve los hilos del gobierno. Tendría que quitarle la mano y de ser así sería vacada luego del 28 de julio. Sin embargo, no pasaría absolutamente nada con los legisladores porque ellos sí continuarían hasta julio del 2026 debido a que una vez iniciada el proceso de elecciones no pueden ser tocados por nadie. Así es. Y la última noticia es una buena noticia. El nuevo aeropuerto Jorge Chávez, como mencionamos, inició operaciones con la llegada de un primer vuelo desde Madrid. El vuelo de la empresa Iberia aterrizó a las 12:59 horas en la víspera, un minuto antes del arranque oficial del inicio de las operaciones. Hay que recordar que antes del inicio oficial, desde el 15 de mayo, se llevó a cabo una marcha blanca con 116 vuelos internacionales
que han movilizado a más de 22.000 pasajeros y ha permitido ajustar procedimientos operativos y señalización en el nuevo terminal aéreo. Por eso, el Perú despidió esta madrugada, ayer obviamente, al antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que durante más de 6 décadas, 60 años, fue la puerta de entrada y salida del país. Esta despedida fue con un apagón simbólico, obviamente cargado de emoción por todo lo que implicó la utilización de este terminal importantísimo en el Perú. Así es, y hay que reiterar, cuando vaya al nuevo aeropuerto, a la ciudad de aeropuerto, es necesario ir con antelación, ¿no? Por lo menos yo recomendaría 4 horas aproximadamente, porque es un lugar nuevo, ¿no? Y para conocer todos los lugares, es más grande, efectivamente, tiene 2 pisos como todos los aeropuertos del mundo, pero su llegada no es tan fácil como el anterior, ¿no? Ese es el tema, justamente las autoridades tienen que poner ahí el punto sobre las sillas, tienen que posibilitar que haya mayor transitabilidad en la zona. Obviamente también es importante insistir en la seguridad ciudadana, porque no es posible que los pasajeros, no es posible que las personas que vienen o que van hacia el aeropuerto tengan que ser de alguna manera asaltados. Eso lo debemos impedir. Por lo pronto, las primeras críticas son hasta ese servicio de movilidad de determinados puntos que ofrece un precio módico relativamente. Algunos señalaban que los choferes cobraban lo que querían, etcétera, pero hay que estar atentos a todas las quejas. Por lo pronto, hay que acudir temprano al aeropuerto. Importantísimo, si antes tenías que ir 3 horas antes para un vuelo internacional, ahora tienes que ser 4 horas. Si antes para un vuelo nacional tenías que ir con 2 horas de anticipación, ahora tienes que ir 3 horas antes. Esto es Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Haremos una breve pausa y retornamos. Ya hablemos. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
Estamos de retorno en Altavoz en Vital, 7:15 de la mañana. Vamos a hacer un enlace telefónico con un exministro de Economía y Finanzas, justamente con Pedro Franque, porque queremos conocer su opinión respecto a este descenso del índice de precios al consumidor, que fue negativo en mayo con una tasa de menos 0,06%. Es el segundo resultado negativo en el año. El primero fue en enero. Justamente hay que señalar que eso es una cifra interesante porque estamos dentro del rango meta que fija el Banco Central de Reserva entre 1 y 3%. Pero hay que recordar que esta cifra negativa se suma a la caída de menos 0,09% que se registró en enero, con lo que se denota un panorama de desaceleración en los precios al consumidor. Hacemos la llamada en este momento a Pedro Franque, que está justamente haciendo la espera de la llamada, ya nos ha comunicado. Este indicador mide la evolución de los precios de bienes y servicios de consumo. Ha mostrado una disminución en todos sus niveles durante el quinto mes del año, lo que evidencia una menor presión inflacionaria en la economía. Sin embargo, aunque hay estas cifras, como sabemos, los precios se mantienen altos en los mercados. No es que hayan bajado de precio realmente, sino que se mantienen altos. Claro, no está subiendo los precios, claro, pero se mantienen caros. Sí, claro, lo importante también es que no suban, ¿no? Y un ambiente de incertidumbre donde apremia la inseguridad ciudadana, cualquier noticia de estas es importante. Efectivamente, y los precios al por mayor a nivel nacional también han presentado un descenso, una contracción durante el mes pasado con una variación mensual de menos 0,4% y una cifra acumulada de enero a mayo, obviamente, de menos 0,61%. Estos datos reflejan, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, justamente refleja un descenso de los precios y servicios de los diferentes productos en el país. Aarón Salomón. Sí, hay que recordar que según el Banco Central de Reserva, la inflación anual debe estar entre 1 y 3%. Hasta ahora, ¿en cuánto nos ubicamos? Según reviso, es hasta ahora 1,69% en lo que va del año. Efectivamente, como sabemos, tenemos que estar muy atentos a este desempleo. Sin embargo, es importante también señalar que el estimado de crecimiento para el país este año es de 3,5%, ha descendido desde el 4%, lo que implica entonces que no vamos a generar el empleo que tantas personas jóvenes en el país demandan. Estamos hablando de más de 300,000 personas que deben salir al mercado laboral cada año, y para eso se debe crecer por encima de 5%. Y se podría hacer tranquilamente con el alto precio de los minerales. Siempre quiero reiterar esta cifra, 9.4 millones de peruanos que son pobres y no van a poder salir de esa situación si no se logra un crecimiento económico por encima del 5%. Efectivamente, esto es Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Aarón Salomón, como sabemos, es importante la noticia del inicio de operaciones del aeropuerto, como lo hemos señalado. Sin embargo, todavía continúan las quejas de las personas debido al tránsito, a la congestión vehicular y también a la forma como se está tratando de tapar, ¿no?, con tapias, lo que realmente ocurre en el país, porque uno puede observar del río Rímac, ¿no? La contaminación del río Rímac, obviamente, y además el despliegue de las viviendas en toda esa zona donde justamente discurre el río Hablador. Sí, también quería comentar que por fin se ha hecho, digamos, cuestión de Estado por este escandaloso proyecto o ley aprobada por el Parlamento, que va a ser indefectiblemente suscrita, promulgada por el Ejecutivo, que aumenta el impuesto municipal de 2 a 4% y reduce a su vez el IGB de 18 a 16, pero sumando todo el IGB se mantiene 18%, porque le está dando alrededor de 10.700 millones de soles a los alcaldes, a las municipalidades, cuando estos ni siquiera pueden completar el gasto total de su presupuesto. Lo concreto es que los municipios al final del periodo de cada año están devolviendo dinero al presupuesto general, al país. Obviamente significa que no están haciendo las cosas bien, no son eficientes en el gasto, no son eficaces, además no tienen las capacidades pertinentes para poder
posibilitar el cumplimiento de proyectos que sus distritos reclaman. Como sabemos, se requiere mucha inversión en infraestructura, sin embargo, esto se tiene que articular de una manera adecuada con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si se está dejando de percibir por parte del gobierno central 10.700 millones de soles cada año, esto obviamente va a generar complicaciones en la política fiscal del país. Claro, va a haber un forado, ¿no? ¿Y cómo se recupera estos 10.700 millones de soles? O con más deuda o simplemente aumentando los impuestos, ¿no? Que va a ser perjudicial para los más pobres. Sí, tendrá incidencia definitivamente en el déficit fiscal y esto hay que seguirlo continuamente. Aarón, esto es importantísimo señalar. Sí, hay un problema también con el nuevo ministro de Economía. Waldo Mendoza dijo que dentro de sus declaraciones él señaló que iba a mantener la moneda estable, cuando eso es tarea del BCR y no del MEF, ¿no? Efectivamente, el Banco Central de Reserva tiene que ver precisamente por la estabilidad monetaria en el país. Justamente el Consejo Fiscal alertó riesgos en la sostenibilidad fiscal del país para este año 2025 y ha demandado al gobierno se preserve la calificación crediticia del país, que podría verse afectada por un endeudamiento sostenido. Han señalado justamente en un reciente pronunciamiento, han advertido sobre los riesgos que enfrenta la sostenibilidad fiscal del Perú debido a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de modificar nuevamente la regla del déficit fiscal para este año, subiéndola de 2,2% a 2,8% del Producto Bruto Interno. Es una decisión, según la entidad, que podría debilitar las finanzas públicas y comprometer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. Claro, y Pérez Reyes ha dicho que sí, que de esa ley que sube el impuesto municipal se va a aprobar de todas formas porque supuestamente fomenta la descentralización, lo cual es falso. Quería comentarte lo que dijo Waldo Mendoza. Él cuestionó que el ministro ya ha dicho que estamos trabajando para que la inflación esté 2.3% al año. Waldo Mendoza criticó esto, dijo, hay un pequeño detalle, el BCR es quien está a cargo de inflación, el ministro Pérez Reyes debería preocuparse por la salud de las finanzas públicas, que sí es su responsabilidad. Lo que se requiere es crecer mucho más, y si los precios de los minerales, el precio del cobre, el precio del oro están pues en la estratosfera, como está ocurriendo efectivamente, el país debería estar creciendo por encima de 6%, 6-7%. Sin embargo, no acompaña este crecimiento del precio de esos minerales, lamentablemente, las políticas fiscales. Para eso se requiere a un ministro que realmente sepa de economía y pueda realizar esta labor con eficiencia, con eficacia, y no puede dar esas declaraciones que de alguna manera dan cuenta de que no tendría pericia para el cargo. Y además rechazar las leyes populistas que llegan desde el Parlamento, ¿no? Pero lo que pasa es que Dina Boluarte está hipotecada al poder legislativo y ese es el gran problema, ¿no? No hay fiscalización y se aprueban, el Ejecutivo promulga leyes del Parlamento que son populistas y que afectan la caja fiscal, ¿no? Justamente lo que se requiere es priorizar la disciplina fiscal, optimizar el gasto público y evitar medidas que incrementen la carga de la deuda, como el respaldo a gastos improductivos, destacando el caso también de Petroperú, como sabemos perfectamente. Asimismo, se requiere recuperar las fortalezas fiscales para mantener la confianza de los mercados y preservar la calificación crediticia del país. Muy bien. Vamos con la pregunta, lanzamos que queremos preguntarle y conocer si usted ha tenido algún tipo de inconvenientes con el nuevo aeropuerto. A mí me parece en general una buena noticia, pero como siempre en el Perú tenemos que apagar incendios, ¿no? Ahora ya tenemos aeropuerto, ahora faltan las vías, ¿no? Efectivamente, se requieren las vías, esto es importantísimo señalarlo, Aarón Salomón. Sí. ¿Tú has ido al aeropuerto, ¿no, Rumi? Yo estuve en el aeropuerto. Yo lo he visto varios videos de youtubers que han podido ir, han tenido la suerte de ir, y yo espero ir pronto porque espero tener un viaje pronto. Y sí, no tiene nada que envidiarle ninguno del mundo, ¿no? Efectivamente, estuve el primer día de la Marcha Blanca y esto fue interesantísimo porque éramos las primeras personas en llegar al aeropuerto, un aeropuerto muy moderno, como se ve también en los países europeos, como se ve en Estados Unidos también, en Asia. Sin embargo, las complicaciones, lo insistiré, están por el tránsito. Lamentablemente la vía no es la más adecuada. Hay además dos puentes, uno de entrada y de salida, que son puentes modulares, claro, ¿no? Puente Bailey,
que no, de Son alguna manera, temporales, ¿no? sí, se podría complicar entonces el acceso para cada vez mayor cantidad de pasajeros en este modernísimo terminal aéreo en el país. Yo señalaba, veía algunos youtubers que señalaron que faltaba un poco de color, que faltaba más ambiente peruano, ¿no? Eso será tarea más adelante de los arquitectos, de los diseñadores, porque sí, en efecto, ¿no? Tendríamos que estar llenos de los telares andinos, por ejemplo, por todos lados, ¿no? Claro, y además propiciar el uso, claro, el recurso interesantísimo de la artesanía, ¿no? Generando empleo a muchos artesanos en el país. Pero también, Aarón, te cuento que ya desde ayer junio, 1 de junio, empezaron las fiestas jubilares en el Cusco. Uy. El 24 de junio se celebra el Inti Raymi y además hemos tenido el viernes aquí a los chasquis del Bicentenario, Sí, del equipo chasqui, instrumentos incas, autóctonos, ¿no? Estamos hablando del pututo y otro más. Ellos van a realizar una ruta caminando por el Capañán, por el Gran Camino Inca, desde Tres Cruces, desde la zona de amortiguamiento del Manu, con dirección hacia Sacsayhuaman, 4 días de caminata. Luego bajarán hacia el Coricancha para simbólicamente depositar el sol allí en este templo. Luego de 4 días caminarán por varios más hacia la ruta de la costa, hacia Chala. Esto como parte también de las celebraciones del Inti Raymi, como señalamos, se celebra cada 24 de junio en la ciudad imperial del Cusco. Sí, una excelente oportunidad para acudir a Cusco, ¿no? El ombligo del mundo. Es muy... Te cuento que yo no conozco Cusco, Rumi, aún tengo que ir de todas formas. No me cae muy bien la altura. Pero bueno, ya existe eso, varias pastillas y voy a tener que sacrificarme y conocer Cusco, ¿no? Importantísimo conocer Cusco. Quien no conoce Cusco realmente no conoce el Perú necesariamente. Pero tenemos que conocer también Arequipa, Piura, Trujillo, el Manu, porque no Tacna, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Tenemos tantos lugares para disfrutar, no solo en lugares hermosos, también en la riquísima gastronomía, obviamente, y además esas creaciones fabulosas, las lindísimas artesanías que produce tanta gente y que genera empleo y un dinamismo económico importantísimo en cada región del país. Claro, me conozco toda la costa, las playas son increíbles y es necesario conocer todo el Perú, ¿no? Que este año, de todas maneras, estaré yendo un fin de semana a Cusco. Importantísimo. Mate de por medio, ¿no? Importantísimo. 7:27 de la mañana haremos una pausa en Altavoz, en Vital y en Tribu y Televisión, como sabemos en las redes sociales de Tribu Televisión. YouTube y Tribu, sí. Ya regresamos. Estás... Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. ¡Wow! Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow, Perú. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
7:31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en Tribu Televisión, en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ex congresista de la República. Muy buenos días, ingeniero Cheput, bienvenido a Altavoz. Buenos días, Rumi, Aarón, un placer estar acá. Una buena noticia para el país, tener un nuevo aeropuerto internacional. Como sabemos, cumplió ya la Marcha Blanca y ayer abrió sus puertas con un vuelo de Iberia procedente de España. Para usted, que ha vivido, que ha viajado tanto, ¿qué implica tener un nuevo aeropuerto en Lima? Mira, yo no me pongo a la modernidad, pero tengo que ser coherente con lo que vengo señalando desde agosto del año pasado, no de ahora, desde agosto. Yo di una conferencia en el Colegio de Ingenieros cuando se anunciaba que el aeropuerto iba a ser estrenado el 19 de diciembre, indicando de que tenía que empezarse con una marcha blanca con los suficientes meses de anticipación, en el cual se van incorporando poco a poco los componentes de un aeropuerto que incluye los accesos, ¿no? Yo ayer he leído a un señor de Sky Airlines en una entrevista en El Comercio indicando eso no tiene que ver nada con nosotros, está completamente equivocado. Pues, claro. O sea, en todos los países del mundo se construyen vías de acceso hacia los aeropuertos. Entonces, considero yo que 15 días es absolutamente insuficiente. Y casi hubo un accidente, ¿no? Ayer casi hay un accidente que quiso aterrizar en el anterior, y ese es un problema que hoy día en el anterior aeropuerto. Menos mal que se corrigió el piloto cuando vio que no se encendían las luces, pero eso fue ayer, y hoy día entran 400 vuelos. Claro, hoy día vamos a ver la real magnitud, hoy día, ¿no? claro, y todavía no llegamos a la real magnitud, mañana se calcula 600, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual se va a probar con las personas. Y ya ayer, siendo domingo, las salidas del aeropuerto han sido terroríficas, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, las salidas. La congestión. No había taxis para salir, ¿no? No había taxis, y por otro lado, solo salir del aeropuerto ha estado entre 1 hora, 1 hora y media. Y luego estar en la Morales Duárez otra hora y media. Entonces, eso se va a incrementar, creo yo, desde hoy día en la mañana, cuando empiece la gente a ir a estos 400 vuelos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, han tenido que seguir el ejemplo muy bien hecho de Chancay. Chancay también se ha inaugurado ayer y nadie se ha dado cuenta. El megapuerto de Chancay se inauguró con las operaciones, se inauguró con la señora Boluarte el año pasado en noviembre cuando vino Xi Jinping, pero empezó la Marcha Blanca. Y se fueron incorporando los elementos, empezaron con un barco, ¿no? 2, 3, y van probando todos los componentes, y una Marcha Blanca es 7 meses, como fue el Dorado en Colombia, el aeropuerto de Turquía 1 año. Y acá 15 días. Acá 15 días, entonces van a probar con la gente. Eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? De que cualquier cosa puede suceder. Además, mira, no debemos acostumbrarnos a lo que no es normal. Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares en el mundo por cuestiones personales, académicas. Tú puedes tomar un metro en Bogotá o en Madrid y estar en el aeropuerto 45 minutos antes. Pues. Acá te están pidiendo 5 horas. 5 horas, ¿no? Sí, claro, 5 horas. Y eso es un abuso con la gente. O sea, viajar a Trujillo te demora 6 horas más la movilidad, bus, ¿no? 7 horas. Es irte a Washington, 7 horas. Exacto. ¿No? Entonces, no, eso no es correcto. Espero que se den los ajustes sin que siga generando tantos costos en el país. No debió iniciar las operaciones sin que estén las vías bien, digamos, habilitadas. Claro, mira, hay otra cosa, ¿no? El factor agotamiento de material. Esos puentes no están diseñados. Son temporales, ¿no? Son temporales y no están diseñados para soportar gran peso. Ahora, como van las cosas, pasan estos 3 meses y ya supongamos que se normaliza la situación, esos puentes van a empezar a sufrir el crecimiento del río. Y nos dicen con gran alegría que los puentes van a demorar 4 años. El inepto ministro actual ministro de Economía, el señor Pérez Reyes. Entonces, yo creo que
objetivamente se tiene que ver cómo marcha esta situación en el nuevo aeropuerto para ver si se vuelve al anterior o no. AETAI, la empresa, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, señalaron en un comunicado unos días antes, el error de AETAI es haberlo dicho 2 o 3 días antes, que hay graves preocupaciones porque no se ha aprobado el aeropuerto en toda su carga. Y también estaban diciendo que parte importante de las líneas de aéreas es el acceso de la gente. Claro. ¿Cuántos vuelos se van a cancelar o van a partir con la mitad de gente porque se quedó atrapada fuera en el tránsito? ¿No? Entonces, ellos estaban preocupados, pero no levantaron la voz, se quedaron callados, sacaron un comunicado que los señores del AP han sido muy astutos en hacer que no salgan los medios para que pase así piola, ¿no? Y bueno, pero ellos manifestaron una preocupación muy coincidente con los 2 artículos que yo publiqué en El Montonero, ¿no? ¿No descartas que retornemos al anterior aeropuerto? No lo descarto, porque mira, recién hoy se empieza a probar de manera contundente el aeropuerto. Y eso va a seguir sufriendo va a seguir teniendo un contingente de incremento de carga, ¿no? Entonces, a mí me parece muy riesgoso que en temporada alta, esa es otra cosa, porque empieza la temporada alta el otro mes, este mes ya, junio, claro. se haga este tipo de cosas, ¿no? O sea, que Dios no lo quiera, pero como ha recordado Aarón, ayer salió una noticia que también ha pasado desapercibida, de que casi se genera, y el titular, ¿no? Casi se genera una desgracia porque iba a aterrizar en el viejo aeropuerto, por costumbre. Exacto, por costumbre, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el viejo aeropuerto, ¿qué va a pasar? ¿Usted tiene conocimiento? Lo Porque que nosotros ha no salido- sabemos qué va a suceder. Claro. Lo que ha salido en los medios es que va desde hacer un centro comercial hasta derruirlo, ¿no? Entonces eso me parece una locura. En Colombia, el viejo aeropuerto se convirtió en el puente aéreo, es decir, el lugar de embarque de los vuelos nacionales, y descongestionó por completo. Y sobre todo, la gente ya no tiene dudas. Si quiero ir a Trujillo, Arequipa o Cusco, como el deseo de Aarón, bueno, te vas al viejo aeropuerto. Claro. Si quieres ir a Miami, agarras la otra ruta. Yo no entiendo por qué han eliminado pista y una infraestructura de ese tipo no se elimina. Claro. Ese aeropuerto ya había tenido reformas. Se habían hecho una nueva pista más larga para recibir vuelos de mayor calado. Y eso descongestionaría. Ese es un error de Ocitrán, que la señora sale a hablar, a justificar, ¿no? La señora Zambrano, pero para mí es un desastre lo que está sucediendo. Y este cobro de TUA por tránsito, Bueno, ese $7 es un y abuso. $11, ¿no? Claro, Para ese es nacionales un e abuso. internacionales, ¿no? Claro, ese es un abuso que yo creo que debe ser revisado por Indecopi y la Contraloría, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde ha sido muy enfático en señalar que eso es una situación que le va a permitir que estos señores ganen $53 millones al año a costa de nosotros, ¿no? Y ese es el negocio está en el peaje. ¿No? Claro. O sea, van a recuperar su inversión a través del cobro abusivo a los peruanos. Claro, es un peaje, que ¿no? dicho sea de paso, yo estoy en contra de esa cultura de resignación. No estoy diciendo que salgan a la calle, ¿no? Pero no nos pueden tratar así, pues. O sea, en el Perú, 5 horas antes llega en tu vuelo, ¿no? Ya no puedes entrar a pie, ¿no? El nuevo aeropuerto está a 3 kilómetros de la avenida Fawcett, ¿no? Y te cierran, tú sales un día domingo, sales a comprar y te cierran una calle, ¿no? O sea, una serie de abusos que los permitimos, ¿no? Miraflores, por ejemplo, anteayer, un colapso, eso, ¿no? ¿no? ¿Cómo puede ser posible que permitamos que esta cerrada de Armendáriz, que desde Realmente, nunca o acabar, lo que ¿no? sucede en Lima, lo que estamos viendo en materia de tráfico en Lima no es normal. Eso significa que no hay alcalde. El señor López Aliaga no está haciendo absolutamente nada por el tránsito. Nosotros le hemos exigido a Castañeda Locio, a Fernando Andrade, se les ha exigido en su momento, por favor hagan algo. La Javier Prado que está acá es obra de Alberto Andrade, ¿no? No es y no vemos semáforos acá, como por ejemplo, yo la vez pasada el taxi se metió en estas vías alternas de la vía expresa, un caos. Un caos. O sea, no tiene de vía expresa nada, los autos embotellados. Y lo peor de todo, Rumi, Aarón, es que le han generado un problema colateral a la gente que vive a los alrededores, donde antes eran los lugares donde jugaban los niños en las calles, ahora entran los camiones en su afán de desviarse. Y nosotros lo permitimos, como permitimos edificios de 40 pisos en una ciudad sísmica, Exacto. Sí, ¿no? O sea, tú haces una inversión en tu casa en San Borja o en Miraflores y te meten pues un edificio de 40 pisos con esto de la vivienda de interés social.
y lo Ingeniero. permitimos. Ingeniero Cheput, cambiándole de tema, ¿qué le parece a usted al señor Pérez Reyes en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un ministerio estratégico para el país? Bueno, a mí me parece mal, ya la renuncia del viceministro de Hacienda me parece Claro. preocupante, ¿no? Y por otro lado, el señor Pérez Reyes no es una persona que tenga un conocimiento ni siquiera previo, pues haber manejado proyectos en el Ministerio de Transporte con un no muy buen fin, ¿no? No lo convierte, pues, en un buen ministro de Economía. Él, por ejemplo, en estos momentos está enfrentando, o sea, no se está disminuyendo para nada las cifras de déficit fiscal, más bien Exacto. se pueden incrementar, y eso nos puede llevar a perder el grado de inversión, no de explicaciones. Él está allí, simple y llanamente, creo yo, porque en año electoral va a permitir que se gaste en el MEF. Pero eso ya genera una serie de renuncias. Ahora, yo te escuchaba con atención esta disminución de la inflación. Podríamos estar también en deflación, Claro. que a veces los precios bajan porque la gente no compra Exacto. y prefiere estar pagando deuda, ¿no? Exacto. Porque tú tienes una correlación entre disminución de la deuda porque la gente está agobiada y las compras. Entonces podríamos estar en presencia de una deflación, pero bueno, Y esto sí es preocupante, en ¿no? mi caso estoy especulando porque no he leído la nota semanal del BCR, no le he hecho el seguimiento en los últimos meses, pero leo pues economía en algunos periódicos especializados y no necesariamente es una buena noticia. Ujú. Pero no tenemos un ministro que dé explicación ni dé confianza. Y en un año electoral, con gastos del gobierno en programas sociales, con gastos superfluos también en una serie de planillas, ¿no? Es algo que a la vista parece que no va a disminuir. Y este aumento de 2% en el impuesto municipal para beneficiar a las municipalidades, a los alcaldes, es un negociado Claro. entre el Congreso y el Claro, Ejecutivo. una de las cosas más graciosas pues, que yo he escuchado es de Pérez Reyes es el IGB sigue siendo 18, solo que hemos cambiado la tasa, ¿no? Pues obviamente que está disminuyendo pues para darle más a las municipalidades. O sea, disminuye, está bien, el precio al final al consumidor no, No, pues no, Es una redistribución del internamente IGB. el Estado va a perder 10.000 millones de soles y van a ir a municipios en los cuales la corrupción es galopante y en época electoral. Y además municipios que devuelven el dinero porque Que no lo de- gastan de una manera exactamente. eficiente y eficaz. Así Y es. si lo hacen, en el incurren en Perú hay corrupción, de ¿no? los que devuelven el dinero y en el caso del Foncomún o en el caso del Canon, lo mantienen en el banco. Hay municipios muy ricos en el Perú que mantienen su dinero en el banco y están recibiendo un interés monstruoso por tener el dinero en el banco y los bancos hacen subasta por llevarse su plata y no gastan porque el negocio está en el interés, ¿no? Y no hay capacidad de controlar ese tipo de acciones en el Perú. Ismael Benavides me decía que la municipalidad que va a recibir más impuestos, estos fondos, va a ser la Municipalidad de Lima. ¿Es así? Podría, bueno, por magnitud, efectivamente, ¿no? Pero mira, el señor, así reciba ya, pues, ¿en qué va a gastar la plata en este año? Y Es lo el tema, mismo, obviamente las autoridades locales, regionales y municipales, fundamentalmente, ¿no? Claro, y Fundamentalmente hay obra abandonada en todo el país. Y mira, las cosas, haciéndose rápido, ya estamos en el mes de junio, Ahorita acaba ¿no? ahorita Estamos a acaba 10 el meses año, de las elecciones, 9 meses y medio, 10 meses. Es imposible que se haga cualquier obra de magnitud en este tiempo, Sí, ¿no? definitivamente. Es imposible, por más acelerada. Mira, por ejemplo, el caso de esta famosa vía expresa, ya definitivamente no llegan a hacer o sea, se puso la primera piedra y ha generado un caos, más bien, o la obra esta, el puente sobre la avenida Armendáriz, que es horrorosa del mismo grupo político Renovación Y Popular. eso Entonces, simplemente es un puente turístico, ¿no? No tiene mucha ciencia. Ser un pero puente que le ha turístico, malogrado ¿no? la vida a los vecinos de Miraflores y de Barranco. Sí. O sea, les han malogrado la vida, no sirve para... Y aparte que es antiestético. En Lima destruimos nuestros paisajes, ¿no? Mira, una de las zonas más hermosas de Lima, pintada internacionalmente, era la quebrada del Puente de los Suspiros. Tú te parabas en el Puente San Martín y mirabas hacia el mar y era pues de una belleza impresionante porque se ven cuadros en una serie de... Claro. Hasta que hicieron unos edificios allí que malograron el paisaje, ¿no? O sea, empezaron a construir en el borde del acantilado. Destruyeron el paisaje. Y ahora tú tienes que la quebrada de Armendáriz, que también era bellísima, como bien han señalado los arquitectos, ahora se ha convertido en una guachafería mayúscula con ese puente azul, destruyendo Celeste, la celeste. vista. Y que le han malogrado a los vecinos la vida. 7:45 de la mañana, damos una pausa en Altavoz en Vital y también en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ya regresamos.
un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Y 48 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales, en las plataformas digitales de Tribu Televisión, y conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y ex congresista. Señor Cheput, como sabemos perfectamente, hay declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi, congresista titular de Fuerza Popular, ha cuestionado duramente a la presidenta Dina Boluarte por este cambio de timonel en la DINI. Señala él, con esto de alguna manera hace méritos para adelantar su salida de Palacio de Gobierno. ¿Qué le merece a usted esta declaración? Bueno, definitivamente demuestran un giro en Fernando, ¿no? Y eso, al ser él una de las personas con mayor perfil en la bancada de Fuerza Popular y sabiendo de su nivel de disciplina, hay que tomarlo con atención. Ahora, yo en lo personal creo que al final la indignación de Fernando no va a llegar a un puerto o a una vacancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en Fuerza Popular pues hay otras personas, empezando por la lideresa Keiko Fujimori, que no quieren hacerse problemas con un adelanto de elecciones o con que se coloque algún parlamentario que conduzca al país hasta el próximo proceso electoral. Pero sí creo yo que en el ambiente parlamentario, porque he tenido oportunidad de conversar con varios parlamentarios, sí hay un hartazgo respecto a dos cosas. El primero, la forma desfachatada como se conduce la presidenta de la República. O sea, ella cree que no le va a pasar nada y ya no le interesa, no da declaraciones, no contesta los teléfonos, los ministros hacen lo que quieren. O sea, hay un ambiente de desfachatez increíble. Y los congresistas se dan cuenta que ellos han generado esa situación, y te hablo de conversaciones con ellos, ¿eh? Es como que tú ya sabes que ese perro no muerde, ¿no? El perro te mira feo, gruñe, pero no te va a morder, ¿no? Algo así pasa con el gobierno, ya sabe que el Congreso no pasa nada, entonces ellos se están sintiendo mal, porque saben que no generan nada en los ministros, los convocan a las sesiones, no van, ¿no? No tengo tiempo, tengo agenda, ¿no? ¿Cuándo ha pasado eso? Efectivamente. ¿No? ¿Cuándo ha pasado eso? Y por otro lado, hacen lo que se le da la gana. Hay problemas en todos los sectores sin excepción, y sectores graves, ¿no? Como la educación, salud, y no pasa nada. Y por otro lado, también los parlamentarios quieren marcar distancia de sectores de Fuerza Popular y de APP que desembosadamente apoyan a Dina Boluarte. Y el otro elemento es la parte electoral, que ellos son conscientes cuando hacen sus visitas, cuando van a las calles, que la gente les da la espalda, no los atiende. Una cosa es lo que pueden mostrar en su Facebook, ¿no? Pero saben perfectamente de que no hay un apoyo popular y eso los está preocupando. Eso podría llevarlos a un fortalecimiento de lo que es la crítica y sobre todo pues la fiscalización en ese año, y podría desembocar en una salida de Dina Boluarte, que para mí hace tiempo ha debido ser. Significa entonces, según lo entendido también, la presidenta Dina Boluarte pasaría por agua tibia este año, no para el año 2026, llegaría julio del 2026, ¿no pasaría nada con ella, cree usted? Yo creo que ese es el escenario más probable, ¿no? De que ella llegue sin ningún problema. Pero si surge algún tipo de escándalo mayúsculo, o sobre todo las fuerzas políticas se dan cuenta de que esta es una situación que les está afectando,
pues tranquilamente en diciembre le pueden dar vuelta. Y el cuestionamiento, perdóname, y el cuestionamiento que hace la presidenta Boluarte a las encuestadores, ella ha señalado, pongan mesero y nos vamos a los penales. No, y eso lo dice encima en un colegio, ¿no? Como Exacto. diciéndole a los alumnos, papá, me pongo 0 y no pasa nada, ¿no? Yo puedo sacar la nota que se me da la gana. Eso, ella demuestra una tremenda ignorancia en lo que es legitimidad. Una persona con 0% no le hace caso a absolutamente nadie, vive encerrada en su cúpula, ¿no? En su cápsula. ¿Por qué? Porque tú necesitas legitimidad, que no es otra cosa que la autoridad que la gente te concede y la credibilidad. Y es por eso que la presidenta, mira, te doy un ejemplo de las últimas horas. Ella inaugura el aeropuerto el día jueves y no fue titular en ningún periódico, a nadie le importó. Claro. No, ese es el nivel de ella. No salió ninguna nota titular. Inauguran el aeropuerto. Entonces, Bueno, ella no... debió ser portada, ¿no? ¿Ah? Debió ser portada Debió en un ser, país si va normal, la presidenta a una Claro. megaestructura como esa, ¿no? Va, revienta su... y no fue portada en ninguna parte. Entonces, igual sucede con Eduardo Arana, que va a ir el 12 de junio y a nadie le importa, ¿no? Entonces, los congresistas conscientes de eso podrían dar un giro ante la opinión pública, vacándola, ¿no? ¿Por qué? Censurándola, perdón, o vacándola. ¿Por qué? Porque estar alineados con una señora que tiene 0%, nos guste o no, contamina a los propios partidos. Y los Que quieren ganar las elecciones, que ¿no? quieren ganar las elecciones, efectivamente. Y tú ves de que cuando salen las encuestas, ¿quiénes son las personas que las están liderando? Con Vizcarra o sin Vizcarra, ¿no? Gente que es opositora, como en el caso de Carlos Álvarez, ¿no? Y ese es otro sancochado que se está formando. Los partidos políticos creen, o los dueños de partidos, porque estos no son líderes, los dueños de partidos creen que aliándose con Dios y con el diablo van a tener más votos. Ahí están demostrando una gigantesca ignorancia de que la política no necesariamente las sumas agregan, ¿no? Hay sumas que restan. Claro, quería preguntarte, tú que has sido un crítico pero justificado de Gustavo Derancén, este premio Consuelo que ha tenido, como en su nombramiento como representante del Perú ante la ONU, sin saber inglés. No ¿qué sabe opinas? inglés, no sabe francés, no tiene experiencia diplomática porque la poca que tuvo terminó en un escándalo en la OEA. Yo creo que ese es un patrón de comportamiento de la presidenta, ¿no? Le gusta tener a la gente que sabe mucho de ella cerca. Como Santibáñez. Como Santibáñez, sus propios allegados, la guardaespaldas que tenía en el cofre, ¿no? Los oficiales, todos tienen buenos puestos, de Martini, ¿no? El de Jaliwarma. La señora tiene mucho temor de que las personas que dejan de estar en su entorno empiecen a hablar. Ahí es el caso de Alberto Taro, Claro. ¿no? Que apenas se marchó, empezó a hablar. Contra lo de las cirugías. Claro, El lo tema de de las las cirugías. cirugías y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto de Gustavo Derancén, que ha sido el gran justificador y que algún día va a tener que someterse a un congreso de verdad, estos señores creen que porque se marchan del congreso van a pasar piola. Acá hay más de un ministro apañador que va a tener que enfrentar denuncias constitucionales e inhabilitaciones por lo que le están haciendo al país. Así es. Estos señores creen pues que el poder es eterno, ¿no? Que se fijen un poco en Montesinos, en Vizcarra, en tantos personajes que están enfrentando rigores con la justicia, y para cuando estén apañando a la presidenta se den cuenta de lo que están haciendo, ¿no? A propósito de Martín Vizcarra, expresidente del Perú, como sabemos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones verá el 6 de junio la apelación por este retiro del padrón de Perú primero. Como sabemos, se le ha retirado también del partido que él fundó. Ujú. ¿Cree usted que de alguna manera el Jurado Nacional Electoral podría revertir esta decisión? Bueno, si revierte la va a tener que revertir para todos. Cambiar las reglas de juego electoral, cuando ya se convocó un año electoral en una sanción como esta, tiene efectos espejo en un montón de personas. O sea, tenemos el caso de Martín Vizcarra y el otro de Antauro Humala, Así es. que muy alegremente siguen en campaña y todo eso. Y la culpa es de Burneo, del jefe, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que no aclara. Deja que se genere una ola, deja de que hagan estas cosas que confunden a la opinión pública. Nadie le está pidiendo al señor Burneo que se enfrente, pero sí debería decir, por ejemplo, ¿no? No pueden postular. El señor Martín Vizcarra puede hacer la campaña que quieren, pero por si acaso, él es por gusto, porque él no puede postular. Claro. ¿No? Esa aclaración se Esa requiere. que podría por hacerla. supuesto. Al menos en este momento no se puede hacer.
que diga algo, pero no dice nada, entonces genera que la gente se confunda. También se debería meter en el tema de las encuestas. ¿A qué te parece esta denuncia contra CPI por incluir a Vizcarra en su sondeo? Yo creo que es exagerado ahí para evitar eso. Ahora, definitivamente, si ellos hubieran hecho una encuesta paralela, indicando sin Vizcarra, para ver la matriz de transferencia, otra cosa sería. Claro. Pero colocar a Martín Vizcarra y a otros personajes que El tema es que lo pusieran en una cartilla, ¿no? en una cartilla, tarjeta, ¿no? claro, es definitivamente confunde y luego genera una corriente de opinión. Pero para evitar llegar a la investigación de índole penal, para eso está el Jurado Nacional de Elecciones, que no hace absolutamente nada y permite que esto se instale en la opinión pública. Eso es completamente incorrecto. Pero hay que señalar el verdadero responsable, que es el señor Burneo, que es el que tiene que salir a decir: el señor Antauro Humala está sancionado, y también el señor Vizcarra. Mira, en el caso de Vizcarra, ¿cuál sería el contexto, no? Decir, este señor puede recuperar su inscripción partidaria, pero está inhabilitado por el Congreso por 5 y 10 años. Por lo tanto, no puede postular. Y nadie puede levantar esa inhabilitación, porque es potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Pero estamos hablando solamente del tema de la afiliación, en este caso del expresidente Martín Claro, pero Vizcarra. ¿qué pasa? Asocian la afiliación a que puede seguir en campaña. Ajá, y esa precisión A la eso tiene voy. que dar. Entonces, tranquilamente puede salir el señor Burneo y explicar: por un lado, este señor está inhabilitado, y por otro lado tenemos esta situación que hay que ver lo de su afiliación. Pero esto, si se levanta la afiliación, no significa que él puede postular, pero no se da ese tipo de explicaciones de la máxima autoridad, entonces se genera una confusión que aprovecha Vizcarra, contaminando el proceso electoral. Estamos con el ingeniero Juan Cheput aquí en Altavoz en Vital. Haremos una pausa y regresamos. Estás en Vital FM. McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
8:02 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Cheput, como sabemos, el expresidente Martín Vizcarra está recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir, para que se le permita participar en las elecciones de cara al 2026. ¿Cree usted que la Corte Interamericana le dará ese derecho? Claro, él dos cosas, ¿no? Él piensa de que va a ser pronto Eso demora, el ¿no? fallo, y en segundo lugar que la Corte puede tener injerencia en lo que ha sido una decisión soberana del Congreso de la República. Ajá. No, la Corte Interamericana no puede llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se ha agotado la instancia interna. Para que uno pueda recurrir a la Corte Interamericana, él ha tenido que ir sucesivamente, sobre todo por el Tribunal Constitucional, y él está presentando recursos que no han significado todavía una posición contundente del Estado peruano. Entonces él está haciendo bluff para poder justificar lo que es en esos momentos una campaña electoral que tiene por objetivo endosar el voto a alguien, cosa que tampoco va a funcionar. Y mira, si la Corte Interamericana indica de que no es válido eso, pues entonces retroactivamente, ¿cuántas personas inhabilitadas van a quedar libres? Uh-huh. No. ¿Es vinculante la decisión de la Corte? No, lo que voy es que el efecto espejo en esa decisión. esa decisión, y además en los considerandos pueden poner una serie de cosas que pueden ser utilizados por cualquier tipo de abogado que haya tenido ministros, personas que han sido inhabilitadas en esos momentos por el Congreso de la República. El expresidente Vizcarra y sus abogados señalan que es un perseguido político. No, de ninguna manera. Mira cómo él se desenvuelve abiertamente en los medios de comunicación, cómo puede ir a cualquier lugar del país, cómo de manera injusta no está preso. Y digo injusta porque si hubiera justicia en el Perú, él debería estar en Barbadillo también, porque lo que él ha hecho y de lo que se le acusa es peor de lo que tienen algunas personas que están ahí. Por ejemplo, el caso de Ollanta Humala, ¿no? Que todavía no estamos hablando de una sentencia firme, pero ya está preso. En el caso de ese señor hay testimonios, hay una serie de cosas y no hay prisión preventiva, incluyendo la amenaza de fuga del país. Exacto. ¿No? Entonces él está tratando, él más bien no es perseguido, él es un protegido político, no tiene nada de perseguido, porque no están actuando ni con él ni con Susana Villarán como corresponde. Y si se Ellos fuga tienen una serie de privilegios. o pilla asilo, va a ser culpa del Ejecutivo, del gobierno de Dina Sin Boluarte. ninguna duda. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes advertencias a una policía que no le pone un cerco, a quienes deben evitar que haya cualquier tipo de atisbo, de duda respecto a su ubicación. Él hace lo que se le da la gana, entonces no tiene nada de perseguido político. Uh-huh. Por otro lado, quería comentar sobre las elecciones. ¿Tú sí crees hay que creer las encuestas o qué le dirías No, a, yo sí, a los mira, oyentes? Yo no subestimo ninguna encuesta porque yo analizo las tendencias, ¿no? Entonces, si tenemos dos encuestas, CIT y CPI, que son las que han salido, pues me fijo en las ubicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tú sacas a Martín Vizcarra de la encuesta, que no debería estar, y la otra persona creo que era Antauro Humala. Antauro Humala, que menos, debería estar el asesino ese, y ves el orden, y es similar al de CIT. Arriba Carlos Álvarez. Arriba Carlos Álvarez, Keiko que desciende. El tema de Keiko es que, analizando tendencias, ella en junio del año pasado, en una encuesta que se hizo para el sector empresarial por parte de Ipsos Apoyo, Sí, Ipsos. se hizo para 50+1, ella tenía casi 17%. Y hoy en día, pues, estamos hablando de 9, de 8 con tendencia a la baja. Entonces, Pero ¿cuál es la propuesta de ella, por ejemplo, para el tema de la inseguridad ciudadana? No hemos escuchado nada, ¿no? nada, cuando ella ha podido convertirse en la lideresa de la oposición, pero sin embargo parece que está más preocupada de su ámbito judicial. Mira, con ella está pasando lo mismo que con César Acuña, ¿no? Que por haberse puesto de lado de Dina Boluarte en exceso, están sufriendo las consecuencias de una falta de respaldo ciudadano. Ahora, es complicado hacer encuestas en estos momentos y comprendo a las encuestadoras. Ojo, no las comprendo en el caso de Martín Vizcarra y de Antauro Humala, que no pueden ir, ninguno de los dos, sino en que no hay candidato firme. Claro. Bueno, es claro, porque las encuestas anteriores contemplaban mira, a De Soto, ya no está De Soto. Yo converso con mis Verónica amigos de Mendoza no Acción está. Popular, ¿no? Y tengo muchos amigos en Acción Popular. Todos me dicen Vitocho es el candidato, porque le ven cualidades y ¿para qué? Las tiene.
¿no? En la polémica, en la trayectoria. Pero sin embargo colocan a Julio Chávez, ¿no? O sea, Lescano II, ¿no? O el señor ¿cómo se llama? Mesías Guevara. ¿Por qué lo menciono? No con ánimo peyorativo, sino porque controlan el aparato partidario, ¿no? Pero sin embargo, ante la opinión pública, son más. Tú piensas en el APRA, tienes 4 precandidatos. Sí, en uno colocan a Carla, que tiene cualidades, en otro a Jorge, que también tiene cualidades, ponen a Hernán, que también tiene cualidades, pero al final no logras medir a uno solo. Y así vas ampliando el horizonte. Entonces, no hay candidatos firmes. Ponían a Hernando de Soto y le corrigen la plana, no es un precandidato. Colocas en cualquier partido, Verónica en el PPC Mendoza, me acuerdo que unos ponían a Javier González Solechea, otros ponían a Óscar Valdés, otros ponían a Sillonis. Sí, pues, tenían 5 Otros precandidatos. neojos, ¿no? 5 precandidatos, entonces no puedes medir. Entonces, ese es otro gran defecto de esas leyes electorales, que obligas a hacer primarias y dilatas el proceso en el cual puede haber un candidato firme. Entonces, los que sí son sindicados como candidatos únicos, por ejemplo Acuña, López Aliaga, Keiko Fujimori, tienen cierta ventaja porque y por lo tanto hay que verlos bien el problema que están atravesando, Claro. porque en ellos no hay alguien que les esté disputando el espacio, y entonces uno puede decir, estos 3 o estos 4 que son firmes candidatos, ¿no? Sí están cayendo. Sin embargo, te das el caso de los partidos que tienen dispersión, que no sé, por ejemplo, yo escucho a personas que dicen, Acción Popular ya desapareció, el APRA ya desapareció. ¿Por qué? Si no tienes un candidato firme. Claro. Entonces, hay una dispersión en el voto. Importante. De otro lado, señor Chaput, hay un proyecto de ley en el Congreso del congresista Málaga que permitiría, de tener luz verde, que la ley seca no haya al momento de elecciones, y además que se permita que estas encuestas sean dadas un día antes de elecciones. ¿Qué le parece? Mira, en términos culturales, yo creo que la ley seca se da en todo el mundo y no debería aplicarse Es un acá, acto porque- cívico, además. Sí, es un acto cívico y eso es una barbaridad. Pues él no está en Alemania, ¿no? Donde ha vivido. Acá estamos en una situación en la cual lamentablemente veríamos pues a gente amaneciéndose en Asia. No iría a votar. No iría a Le votar. importaría un pepino. Claro, esa es una tontería. Pero lo de las encuestas, en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que también es iluso pensar que hay secretismo y aún más se presta a la manipulación, porque empiezan a aparecer encuestas falsas y llamando a Keiko Fujimori como el chifa, a López Aliaga como lo ponen un látigo, Exacto. qué sé yo, ¿no? Y además las Entonces, encuestas... Un chancho, un chancho. entonces ponen cosas de ese tipo, pero inducen al voto, ¿no? Sí, y además que se pueden publicar en los medios internacionales, ¿no? Internacionales. Exacto. Claro, entonces, en eso sí estoy de acuerdo que ya eso es un anacronismo. Yo creo que hasta se podrían publicar hasta el día sábado en la mañana, Sí. ¿no? Y ahí sí debería haber Se un tope. debería tomar en consideración. Claro. De otro lado, señor Chaput, ¿cuál es su futuro político, el de usted? Porque sabemos que estaba usted afiliado al partido del perrito, ¿no? No, afiliado nunca. No estaba afiliado. Tenía Nunca, conversaciones. nunca. Lo aclaré Lo aquí mismo en invitaron, esta casa. lo invitaron. Me han invitado, tengo muchos amigos ahí que vienen de Perú Posible, he participado en algunas actividades, pero yo tomé una decisión con todos los partidos, que era la siguiente: consciente que mientras no hay alianzas, no puedo definir mi futuro político. Mira lo que ha pasado con algunos partidos como Añaños, mientras no hay un candidato, Exacto. la gente se inscribe. En el caso de siguiendo a Carlos Añaños y se va y se quedaron en el aire, o el caso de mi querido amigo Luis Solari, que está inscrito en Progresemos, según lo que acabo de leer en Expreso, y él si renuncia, porque es una persona correcta, se va con Hernando de Soto, perderíamos a un personaje valioso para el Senado. Claro. Pero por otro lado, ¿qué haría Luis Solari al lado de Antauro Humala? Entonces, usted aclara que no está afiliado a No estoy Progresemos. afiliado a ningún partido, Ok. nunca lo he estado. Ok. Bueno, yo he estado en 2 partidos en mi vida, nada más, ¿no? En Perú Posible y Peruanos por el Está Cambio. esperando entonces las alianzas para tomar una decisión. Claro, porque de puede futuro darse político. las circunstancias. ¿Yo qué hago, por ejemplo, en un partido con Antauro Humala, cuando yo lo he combatido? Ujú. Y ese señor nunca ha debatido, ¿no? Es una persona que amenaza, que ha matado durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Con qué partidos tendría usted afinidad si es que no se presentan estas alianzas? Bueno, en realidad yo tengo oferta de varios partidos y no quiero ser presumido mencionándolos, pero sí agradezco a Dios que realmente lo agradezco, que tengo varias ofertas.
Esto es importante. Entonces, yo sí estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Si yo ingreso a un partido no va a ser electoralmente. Yo quiero ingresar a un partido para hacer política y hacer militancia y hacer vida partidaria, no como una cáscara electoral. Por eso, adrede no me inscribí en ningún partido. Si no lo hubiera hecho, si tuviera una posición electoral, ya estaría inscrito en cualquiera. ¿Recuerdas al 12 de julio pasado que todo el mundo se inscribía de la noche a la mañana? Y yo decía, ¿cómo hacen eso? ¿Y qué le parece a usted esos cambios en Progresemos? Porque sabemos que Hernando de Soto tenía una posición interesante ahí. Liberal, Sin embargo, el presidente de este partido señaló que Hernando de Soto quería hacer del partido su chacra, quería hacer lo que le da la gana, incluso a nombrar a personas que quería. Yo, en primer lugar, creo que Hernando de Soto es una persona valiosa para el país, eso sin ninguna duda. Pero a mí me extraña como político la intransigencia de ambas partes. Mira, la política es el arte de llegar a acuerdos cediendo, ¿ya? En política no hay yo soy blanco y tú negro, o yo soy rojo y tú verde, y no hay matices, ¿no? Entonces, la política casualmente consiste en conversar para ceder, es la gerencia de las frustraciones. Ajá. Uno cuando ingresa a política sabe que hay frustraciones, no puedo todo, pero llegas a grandes acuerdos. Entonces, desde el momento que hay intransigencia de Hernando de Soto, así, quiero todo o nada, y hay intransigencia del otro lado, yo también no cedo en nada. Ahí te pongo un precandidato presidencial, Entonces, ¿no? unos quieren que se vaya y el otro quiere irse. Y utilizan de pretexto, no me satisfacen para irse. Entonces, yo creo, en el fondo, analizando, que no había intención en el señor Hernando de Soto de continuar. Porque si él quisiera continuar, diría, ok, respeto tu logo, que es válido. Yo en el caso de Paul Jaimes le daría la razón. O sea, ¿por qué voy a cambiar mi logo? Ujú. ¿Qué voy a capitalizar yo en un proceso electoral? Por supuesto. Y el otro punto, cuando uno lee el documento que ha sido público, no puede ser pues y yo he estado en todas las campañas políticas presidenciales desde el año 1990, ¿no? Yo nunca he visto un candidato que diga, yo presido la comisión política de 5 miembros, en total yo pongo 4 y tú como relleno. O sea, ¿qué es eso? Eso es una falta de respeto al partido que lo acoge. Y luego obviamente. coloco los número 1, coloco las listas a nivel nacional. Eso está mal. El reclamo de Jaimes entonces estaba bien fundamentado. Por supuesto. Ahora, tengo entendido que Paul Jaimes le dijo, cedamos, ¿no? O sea, 50-50%, una cosa así. Y no ha querido. Entonces, esa intransigencia de Hernando es la que a mí me hace pensar que él no quería seguir adelante. Ujú. Porque de lo contrario hubiera dicho, ya, yo voy de estas 25 regiones, dame 10. Ujú. Y tú quédate con 15. Algo así. O aceptarlo de logo. Exacto. Yo quiero recordar declaraciones del señor Paul Jaimes. Él señaló que usted, Juan Chaput, postularía por el partido Progresemos, pero ya vemos que usted ha tomado una decisión como te digo, yo diferente. tengo una muy buena relación con Paul, es una persona, mira, tiene un mérito tremendo en formar un partido. Claro, ¿no? desde nada, Eso ¿no? sin ninguna duda. Y mira que es difícil, Hernando no ha podido formar uno, ¿no? Pero en esa misma oportunidad, a pesar de la buena voluntad de ellos de invitarme, yo dije, estoy evaluando, ¿no? Importante. O sea, no estoy diciendo nada. Y lo dije acá mismo, al día siguiente, recuerdo. Sí, claro que sí. Porque yo vine un par de días después acá y dije que no era correcto, que yo todavía estoy en un proceso de evaluación. Me duele lo que está pasando desde el punto de vista político porque creo que Progresemos es un partido interesante. He visto su capacidad de movilización en las regiones. El logo es de primer nivel, el del perrito, la bastante gente lo animalistas en el quiere, Perú, ¿no? Es un logo vivo y por eso le doy la razón a Paul cuando quería Claro, conservarlo. claro que sí. Pero me apena también esa actitud intransigente de Hernando de Soto, ¿no? Que no ha querido... Y mira, Así es. la salida de Hernando de Soto da pie, pues, yo le oí bien en La República, ¿qué hace Progresemos con Roberto Sánchez, pues? Claro. De junto, ¿qué afinidad ideológica Efectivamente. con el operador político de Pedro Castillo, Efectivamente. ¿no? O con el señor Antauro Humala. Ingeniero Juan Chaput, muchísimas gracias. Muchas El tiempo gracias. se agotó. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Gracias. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. No se olvide, estamos en Altavoz en Vital y también en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Ya regresamos. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. ¡Wow! Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow, Perú.
eso, McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Con 19 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña Claudia Medina, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR. Muy buenos días, Claudia, bienvenida a Altavoz en Vital. Muy buenos días, señor Ceballos, ¿qué tal? ¿Qué te parece el nuevo aeropuerto internacional que ya entró en funciones ayer? Ya hemos dejado ese añorado aeropuerto internacional, el anterior ya empezó en operaciones el nuevo. ¿Qué le parece a usted? Me parece una infraestructura muy buena. Hermosa infraestructura. Exacto, para sentirse orgullosos todos los peruanos de tener una infraestructura que puede ser un símbolo para el Perú. Sin embargo, las infraestructuras no movilizan, si yo desde el punto de vista de turismo, no solamente movilizan o es, digamos, el asiento para poder. Tienen que hacer toda una coordinación público-privada, de promoción, de seguridad, de conexiones, de hubs internacionales, de promoción de impuestos también. ¿Y cree usted que la infraestructura como está en este momento, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, está dando pie precisamente a difundir el país? Ahí usted ha visitado el aeropuerto, ha viajado también ya. Por el aeropuerto nuevo no he viajado, sin embargo lo hemos visitado. Los operadores de turismo hemos tenido la oportunidad de visitarlo antes y hemos podido ver que definitivamente la infraestructura está bastante bien organizada, digamos. Le faltan unos pequeños detalles, obviamente, lo que viene a ser letreros. Señalización, digamos, señalética. Exacto, digamos de cuánto falta para llegar de un terminal a otro. La parte de accesos, por ejemplo. En realidad me da mucha pena que el sector público no haya podido ser capaz de poder integrar la infraestructura privada, digamos, de entrega con la infraestructura pública, digamos, de poder acceder, digamos, por una vía, un puente Santa Rosa terminado, sino que tenemos que entrar por una vía provisional. Y la gente no puede entrar caminando. Un punto clave importantísimo para las personas que salen fuera del país y los que llegan es migraciones. Correcto. Usted ha revisado las instalaciones del nuevo aeropuerto. ¿Cómo ha visto ese espacio para migraciones? A mi percepción es un espacio bastante reducido, sin embargo han dicho que la parte tecnológica va a ayudar a generar eficiencias, pero tenemos que crecer preveyendo el crecimiento a largo plazo y actualmente no tenemos una infraestructura que nos permita crecer en el tiempo. Es decir, realmente para una dimensión a lo que queremos llegar en el futuro, es bastante reducida, es bastante pequeña. En realidad se ha debido planificar a futuro, porque es un aeropuerto, el anterior aeropuerto vivió 60 años. Sí, si nos 60 queremos, años, claro. Si queremos proyectarnos a una infraestructura de migraciones para 60 años o 50, ¿cuánto durará el aeropuerto hasta que hagamos modificaciones? En realidad es bastante pequeña.
Usted sabe, como especialista en el tema, como vicepresidente de Opotur, ¿sabe qué es lo que va a pasar con la infraestructura vieja, que todavía sigue siendo nueva para nosotros, porque tiene mucha vigencia todavía el antiguo terminal aéreo internacional? En realidad no nos han mencionado nosotros como operadores turísticos, sin embargo se habla de que van a hacer algo comercial. Ajá. A mí me hubiera gustado a título personal y también en tema turístico que de repente hubieran descentralizado ambos terminales para poder tener un flujo, digamos, diverso. Sin embargo, bueno, se dio a que definitivamente solamente sea un solo aeropuerto y ahí el otro no lo están dejando en desuso. Uno de los puntos importantísimos es la conectividad con los pasajeros, con las personas que van a recoger, a visitar, obviamente a sus familiares que vuelan, ¿no? Sin embargo, en otros países, por ejemplo, hay una conectividad con el tren. En el Perú, lamentablemente, no lo tenemos porque los proyectos no han sido planificados de esta manera. ¿Cuál sería la percepción, en todo caso, la reflexión al respecto de usted? Bueno, hemos tenido un operador internacional alemán. Realmente me hubiera gustado a título de operador, a título personal, sentir el orgullo de que definitivamente hubiéramos tenido, como se dice y todo el mundo dice, que convertirse en un hub. Exacto. Sin embargo, un hub sin infraestructura, digamos, de trenes de largo alcance, trenes de corto alcance, estamos hablando, corto alcance viene a ser los metros, digamos, y los de largo alcance viene a ser para trasladarse a nivel regional. Eso no lo tenemos en Frankfurt, digamos, porque hablan de polos de hubs internacionales. Yo conozco muchos de los aeropuertos mundiales. Ahí uno se desplaza en diferentes pisos y puede ir por trenes de alta velocidad y definitivamente uno sale, no necesita ir solamente en taxis. Tienes taxis, tienes trenes de largo alcance, estamos hablando de aeropuertos tipo Londres. Exacto. Entonces, si bien es cierto, es un orgullo porque es un avance, creo que nos tenemos que dimensionar a qué queremos. Y ahí a muchas personas dicen, ya nos convertimos en un hub regional. En realidad, no podemos convertirnos en un hub regional si no lo acompañamos de labores no solamente de promoción, sino de facilitación a las aerolíneas que vengan. Y hay una traba importante que viene a ser el TUA. El TUA, es decir, ahorita tenemos un TUA de transferencia que no ayuda, por ejemplo, en la parte de los stopover, tampoco hay un incentivo para stopover. Stopover sí hicieron muchas campañas, por ejemplo, a nivel mundial para el tema, por ejemplo, si usted va a Emiratos Árabes, usted puede parar y se puede quedar con la misma tarifa 1 o 2 días sin costos extras. Acá en Perú no tenemos ese incentivo. Y también encima, si queremos hacer vuelos, bueno, como peruano, uno quiere hacer un Tacna Lima Chiclayo, tiene que pagar un tubo de transferencia de más de $7. Exacto. Además, esto no se estaba cobrando de todos modos en el aeropuerto internacional anterior. Exacto. Sin embargo, esto es un nuevo costo para los turistas que vienen al país, para las personas que quieren salir también de viaje, y esto de alguna manera desincentiva. Pero ¿qué hacer? Porque ya hemos tenido aquí precisamente en vía telefónica a la titular de Ocitran, señaló que esto fue a través de una adenda, es decir, ¿podría haber una marcha atrás respecto a este cobro del TUA, cree usted? Es una labor política. ¿Por qué colocaron una adenda cuando no estaba en el contrato original? Exacto. Si tenemos que pensar en visión futura, definitivamente no han debido. Para eso están nuestros gobernantes, para eso están nuestros funcionarios, para que defiendan nuestros aspectos a futuro. Eso Claro, no porque incentiva. afecta bastante los vuelos domésticos, ¿no? Porque todos indefectiblemente van a tener que pasar por Lima, no son pocos aeropuertos internacionales, ¿no? Correcto, vamos a tener que pagar ese, y aparte no solamente es el pago, es el trámite que uno tiene que ir para pagar directamente. Eso nos vuelve poco competitivos con aeropuertos, digamos, como el de Sao Paulo o el de Bogotá. Y ojo, la infraestructura de Bogotá ha salido el año 2017, nosotros estamos saliendo más de 7 años con retrasos. Exacto. ¿Cree usted que la marcha blanca, como ocurrió con el aeropuerto internacional El Dorado en Colombia, que duró varios meses, en el caso de Perú también debió ocurrir así? ¿No una marcha blanca solo de 15 días? En realidad... Para ver las fallas, efectivamente, si había operatividad. Como sabemos, el día de hoy van a haber más de 400 vuelos, el día de mañana se va a intensificar muchísimo más. Por esto se requería, digamos, dinamizar, ver realmente el dinamismo del aeropuerto en su pleno funcionamiento. Pero una marcha blanca, contando con unos pocos vuelos, en realidad no es una marcha blanca. Okay. Definitivamente tenemos que salir en algún momento. En realidad ha habido 3 postergaciones. Exacto. Entonces, en algún momento teníamos que salir. Y la idea es que los funcionarios que hacen las pruebas tienen que ser responsables de que las pruebas sean realmente bien realizadas. Tiene que haber un cronograma de pruebas, tiene que haber una puesta en pruebas de todos los sistemas. En realidad, si no, podemos tener una marcha blanca de 1 año y sin buena planificación, en realidad, ¿qué estamos probando?
Así es. De otro lado, es necesario, como sabe perfectamente, impulsar el turismo en el país. Tendríamos este año, no llegaremos ni a los 4 millones de turistas internacionales, ¿es así? 4.2 es el esquema, pero... 4.200.000 correcto, visitantes. sí, pero en realidad recién nos vamos a recuperar como sector el año 2026. Ajá. ¿Cómo vamos en este momento en lo que va del año, los primeros 6 meses? Bueno, en tema de arribos tenemos, digamos, en movilización, en las aerolíneas les va muy bien porque tienen más de 7% de crecimiento. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, pero estamos hablando de movimiento no solamente nacional como internacional. Claro. El tema para turismo, en realidad yo quiero apuntar el tema de seguridad, el tema de promoción. Nada podemos hacer, la infraestructura por sí sola no va a hablar, no va a movilizar, si no la acompañamos de un tema de promoción y de seguridad. Hace poquito, en el fin de semana, se ha dado un acontecimiento penoso en el norte, digamos en la selva, y también hay temas de formalización. Saben usted que el turismo tiene solamente 30% de sector formal. Sí. La nueva ley de turismo dice que va a ayudar a la parte de formalización. Es muy importante de ayudar a que las empresas se formalicen, y el tema de descentralización. También la nueva ley habla de descentralización. Eso es muy importante porque está dando reconocimiento a las regiones, no solamente la zona sur, sino hay que tener toda la parte de Iquitos, la parte de Jaén. Son polos que ayudan a la movilización de nuevos regiones que ayudan a atraer turismo. Y el tema de la seguridad es vital, como usted lo señala, porque no es posible que turistas españoles hayan dicho no vengan al Perú. Eso nos deja muy mal, obviamente, y esto es debido a esa inseguridad, porque estas personas lamentablemente han sido asaltadas en pleno río Nanay, como sabemos, y esto no puede permitirse. Pero ¿cómo posibilitar que haya una reversión de estas actividades criminales que puedan ahuyentar a los turistas en el país? Bueno, darle el reconocimiento a la policía turística, defender esos corredores. Bueno, espero que se pueda hacer, porque realmente sabemos que en la parte de la seguridad en el Perú hay muchos puntos, y también para atacar, obviamente, para defender, pero también está el tema de lo que corresponde evitar los warnings. Ya nos han colocado los warnings, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos. Las alertas. Estas alertas, en realidad, si usted los ve y si fuera un nacional de esos países, vería que desincentivan, porque le dice su seguro de viaje no le va a cubrir si viaja acá. Y uno realmente a veces no se percata de leer todo el texto, y no dice todo el Perú, dice ciertas zonas. Exacto. Pero ya cuando uno ve eso, realmente ya el operador, incluso el viajero, dice mejor cambio de destino. Se desincentiva. Correcto. Entonces, Perú ha tenido bastantes warnings en el año 2023. Levantarlos ha sido todo una odisea. El 2023, el primer semestre, realmente Perú no recibió casi visitantes. Debemos aprender de esa historia. Claudia Medina, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Tus recomendaciones finales antes de terminar contigo. En realidad, acompañemos al turismo con no solamente con infraestructura, promoción, seguridad, todo lo que corresponde a descentralización. Y no olvidar que el turismo genera desarrollo, genera descentralización, crecimiento y trabajo. Pero también hay que generar incentivos tributarios, hay que tener visión de futuro y hay que hacer un turismo sostenible. Eso es importante. Sostenible, siempre. Turismo sostenible. Correcto. Exacto. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en Altavoz en Vital nuevamente. Por nada, un gusto. Muchas gracias. Estuvimos con Claudia Medina, vicepresidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Ya regresamos.
Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. M91.1. 8:34 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión y sus plataformas digitales. Nos acompaña el doctor José Luis Tapia, él es economista, director del Instituto de Libre Empresa. Muy buenos días, señor Tapia, bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias, Rumen, muchas gracias, Aarón. La puesta en marcha del aeropuerto internacional obviamente está de moda. Ayer ya tenemos un nuevo aeropuerto internacional, sin embargo tiene sus bemoles, tiene sus preocupaciones. ¿Cómo ha visto usted esta puesta en marcha de este nuevo aeropuerto internacional? Va a tener un impacto sobre el PBI, más o menos 2.8 es lo que se estima, o sea, la contribución, ¿no? ¿Cuánto es aproximadamente 2,8% del PBI? Sería como más o menos 1% de 700.000 millones de soles. ¿Ya? Que vendría a ser 7.000 millones. 14.000 millones. 14.000 millones de soles, exactamente. Sí, pero sí. Más allá, digamos, de esta infraestructura tan moderna como lo ha señalado también la vicepresidenta de Apotur, pero hay cosas relacionadas que todavía no están funcionando, ¿no? Como que esta marcha blanca no nos ha dicho realmente lo que ocurrirá cuando se intensifican los vuelos hacia el país. Bueno, no estoy muy enterado del detalle, digamos, interno de cómo está funcionando el aeropuerto. Lo que tengo de información es que la contribución de empleos de este aeropuerto está más o menos por el orden de 200.000 en Callao. O sea, va a tener un impacto directo e indirecto y eso también contribuye un poco a los ingresos de las personas que viven ahí. En cuanto al turismo, obviamente va a tener también su impacto indirecto del aeropuerto, trayendo más o menos 40, 30 millones de turistas. Eso es importantísimo, claro. Sí, va a generar empleos ahí también, lo cual la modernidad, digamos, trae muchos beneficios, ¿no? Ahora, sobre el tema de cómo se conecta el aeropuerto, está trayendo, claro, algunas críticas, ¿no? Sobre cuál es la capacidad que tiene de absorber esa cantidad de carros que van a entrar y van a salir y ahí es donde se va a convertir un cuello de botella, ¿no? No tenemos todavía una precisión oficial de qué va a ocurrir con el aeropuerto, entre comillas, viejo, sí. Pero se señala que podría ser un centro comercial. ¿Se estaría, cree usted, perdiendo la oportunidad de interconectar ambos aeropuertos, uno para vuelos nacionales y otro para vuelos internacionales? Sí, yo creo que ahí hay un problema, no sé, parece que es un tema de contratos, ¿no? Que sí. Entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones con LAP no se han puesto de acuerdo, han tirado el problema para dentro de 5 o 6 años, recién se está inaugurando y entonces esas adendas que han hecho de que el aeropuerto ahora recién esté listo, pues ahora la gente esté contenta, ¿no? Por lo menos hasta ahorita, ¿no?
Eso es importante señalarlo. Mm. Pero las vías de acceso va a ser un cuello de botella, ya es un cuello Sí, de botella en este sí. momento. Se señala que estarían por lo menos 400.000 vuelos inicialmente, aumentará en temporada alta, que ya Sí. empezó además, Sí. a 600.000 vuelos. Imagínese usted, eso será un cuello de botella si es que no tenemos las vías adecuadas de ingreso y de salida. ¿Cree usted que por este lado hay ineficiencia del Estado, del gobierno, en poder atender esta situación? Yo creo que sí. ¿Sabes dónde está? En el tema de Corpac. Los controladores aéreos, que son los que hacen el tráfico, orientan el tráfico. aéreo. Podrás tener un aeropuerto bastante moderno, ¿no? Con las mejores instalaciones, pero tienes un grupito dentro de Corpac que está enquistado. O sea que ellos pueden hacer huelga en cualquier Paraliza momento. al país. ¿Y qué pasa con el aeropuerto, no? O sea, todo lo bonito de la infraestructura se puede arruinar porque 30, 40 personas que son los controladores deciden no trabajar ese día o etcétera, ¿no? Entonces, Corpac es una empresa estatal que hay que privatizarlo porque es ineficiente, tiene gollerías, esas personas que trabajan ahí hasta trabajan en 2 o 3 turnos, o sea, que ¿por qué? Porque quiere ganar dinero haciendo horas extras. Entonces se ha convertido en una cofradía de personas que no quieren dar lugar a que entren gente nueva y puedan competir con ellos. Esto podría complicar obviamente las operaciones, la gran cantidad de vuelos que van a haber, ya está habiendo en el nuevo terminal aéreo. Sin embargo, también le preguntaba por el tema de la conectividad entre los pasajeros, ¿no? Y su llegada al aeropuerto internacional. Lo más importante, finalmente. También, ¿no? Sí. Tenemos 2 puentes, uno de entrada y de salida, son puentes de Bailey. De alguna manera podría generar alguna mejora. Sin embargo, no se han hecho las obras reales. El puente de el Santa Rosa, puente ¿no? Santa Rosa que se requiere para O la un buen conexión acceso. también del tren hacia el terminal. No tenemos, no la el tenemos. nuevo terminal, ¿no? Porque ya el antiguo ya ha sido descartado, ¿no? Claro. Entonces ese tren que viene desde ATE tiene que estar conectado con el nuevo terminal. Por ejemplo, ese trabajo no lo han terminado, no se ve una decisión final, que eso podría ahorrar mucho tiempo para las personas que salen de ATE en un tren, pueden estar en media hora ahí con su maleta y todo, ¿no? Exacto. ¿Se debió inaugurar en estas condiciones? ¿Sin tener las vías de acceso adecuadas? Es buena pregunta, ¿no? Porque estábamos bien con el antiguo aeropuerto, ¿no? Tampoco estábamos tan mal, Relativamente bien, ¿no? relativamente Claro. Ahora este nuevo, yo pensaba que se iba a añadir, pero resulta que lo ha sustituido, ¿no? Entonces Exacto. ese es Es algo un que llama la aeropuerto atención, ¿no? Por eso parece la un avenida tema Morales contractual. Duárez pues no es tan óptima para esa situación, ¿no? Sí, sí, lamentable. De otro lado, doctor, quería preguntarle sobre el tema del índice de precios al consumidor. Como sabemos, en el mes pasado, en el mes de mayo, se registró una tasa negativa, menos 0,06% según el INEI. ¿Cómo se debe entender, cómo las audiencias deberían entender una disminución, un registro negativo del índice de precios al consumidor? Aumento del poder adquisitivo. O sea, todo lo que es negativo aumenta tu poder de compra. Quiere decir, en lugar de subir los precios, está retrocediendo, está bajando. Si están bajando los precios, ¿significa que la gente está comprando menos? No, al revés. Cuando bajan los precios, la gente compra más. O sea, eso se llama deflación. Deflación es lo contrario de inflación. Entonces, la inflación hace que la gente compre menos. Y cuando baja la inflación a negativo, la gente compra más. ¿Por qué? Porque de repente los limones han bajado de precio, de 9 soles el kilo, bajó a 4, el pollo que estaba a 15 baja a 11, entonces tu capacidad de compra sí aumenta. O sea, la deflación es buena en el sentido de productividad, inversión y todo Pero eso. si se mantiene continuamente, digamos, la deflación, ¿eso sí genera complicaciones monetarias? Eso dicen los que son ineficientes, o sea, los productores que producen y no pueden bajar sus costos. Ellos son los que más se quejan de que bajen los precios, porque la tendencia de la economía siempre es que los precios bajen, ¿no? De una cosa que, digamos, un producto nuevo empieza a bajar de precio cuando ya se va masificando, porque los costos van bajando cada uno. En cambio, los productores o que dicen que la deflación es perjudicial para ellos no quieren hacer el esfuerzo para reducir sus costos, ¿no? Pero se podría ocurrir lo siguiente, que la gente compra menos, por lo tanto, quienes ofertan estos productos bajan los precios para que la gente compre más, entre comillas. Pero, ¿cree usted que en esta situación económica la gente realmente está sintiendo que los precios han bajado? En algunos casos sí, en otros no. Ajá. Por ejemplo, el tema del gas siempre sigue 60 soles el balón. Y está subiendo. Claro, sí, el pollo no baja de precio. Por ejemplo, las arvejitas tampoco. O sea, hay determinados productos que no van a bajar de precio y hay otros que sí. El pollo tiene fluctuaciones.
en general, ¿no? Pero no, además es muy bueno que bajen los precios, eso también hay que un poco inculcar a la gente, que no se debe asustar que los precios bajen, sino deben estar alegres, ¿no? Exacto. Aarón Salmón, recuérdanos lo que dijo el ministro de Economía en su tuit respecto a la política monetaria. Estamos hablando del tema de la inflación. Sí, Waldo Mendoza criticó al actual ministro Pérez Reyes porque él señaló: estamos trabajando para que la inflación esté 2.3% al año, pero esa no es tarea del MEF, ¿no? No. Sino del BCR, ¿no? Del BCR. ¿Y qué desconocimiento del ministro sobre el tema? Desconocimiento, ¿no? Yo creo que ahí se está equivocando ya varias veces. Este ministro, Pérez Reyes, nos ha traído problemas porque ayer he escuchado diciendo de que las finanzas del señor Castillo eran mejor que las finanzas de Pérez Reyes y todos los ministros últimos. O sea, está atribuyendo, me refiero a un exministro que dijo ayer eso en un canal. Pero uno mira y te das cuenta que no es cierto. O sea, no sé qué les pasa a los analistas económicos, pero dijo así, ¿no? De que las finanzas de Pedro Castillo eran mejores manejadas que los últimos ministros de Economía. Entonces uno mira ahí qué finanzas públicas, ¿no? ¿Cuál finanzas? ¿Cuál? La de Karin López, la de Salatiel Marrufo, los direccionamientos de 33 millones de soles en obras públicas. A eso le llama que las finanzas públicas en Castillo han estado mejor trabajadas. Señor José Luis Tapé, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital, ya regresamos de inmediato. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
8:47 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña, como dijimos, José Luis Tapia, él es economista, director del Instituto de Libre Empresa. Señor Tapia, como sabe perfectamente, el crecimiento económico del país nos importa muchísimo. Durante el año 2022 hubo un crecimiento positivo, el año 2023 con la presidenta Dina Boluarte, varios trimestres con rojo, obviamente recesión. Tuvimos un resultado negativo. El 2024 hemos salido un poquito de esta situación, sin embargo para este año se estima un crecimiento por encima, 3,5% si no me equivoco para este año. Pero un contexto de precios altos en el oro, precios altos en el cobre y otros más, deberíamos estar creciendo por encima de 6-7%. No. Si es que hay políticas fiscales adecuadas, obviamente, para ese proceso. Hay que hacer reformas. Lo que sucede es que los precios de los metales solamente influyen en el sector minero, y minería dentro del PBI es solamente el 11%. Entonces no tiene mucho impacto que suban los precios de los metales a nivel de PBI. ¿Debería ir acompañado de políticas fiscales más intensivas en generar crecimiento? O sea, debería equilibrarse esos gastos y los ingresos, que ahorita tenemos un déficit de 3.1, y eso es luz ámbar. No, nos miran mal de afuera. Pero para crecer tú necesitas traer inversión privada. Y esa inversión privada es la que hace falta, porque no hay un ritmo de crecimiento de la inversión. Estamos viviendo de las inversiones del sector construcción, minería, y no tiene mucho impacto a nivel general, ¿no? Porque minería tiene poco empleo además. En otros gobiernos, cuando este ciclo alto de precios en los minerales, oro, cobre y otros más, el Perú crecía por encima del 7%. El gobierno de Alan García, por ejemplo, y otros más. Porque las inversiones eran las que generaba o sea, había un dinamismo económico, claro, a propósito de las inversiones. Así es. ¿Este gobierno no está propiciando inversiones? No, no genera confianza. No genera. Estar cambiando de ministro de Economía cada 3 meses es un mal indicador. No hace reformas ahí, porque lo que sucede es que el Perú es como un auto que está con el freno de mano levantado. Entonces los motores están prendidos, pero tienes ahí 2 ruedas atrás que están frenados. Eso vendría a ser la burocracia, los impuestos, las regulaciones, la tramitología, etcétera. Entonces, si tú haces trabajo político ahí, entonces esas 2 ruedas de atrás van a empezar a girar rápidamente. Lo que hay que hacer más bien es cómo hacemos que ese carro llegue a su destino, porque ahorita has mencionado que es 3.1, pero yo no creo que sea 3.1, va a llegar creo que 2%. 2% de crecimiento económico para el país. Sí, porque ya el Banco Mundial le ha bajado la perspectiva de 3.1, lo ha bajado a 3 y tanto, y conforme vaya avanzando los meses se va a ir desacelerando esa inversión, ¿no? Siempre a fines de año es así, ¿no? ¿Se puede complicar mucho más con el inicio de este proceso de elecciones? Sí, claro, ahí hay todo un componente electoral, porque hay personas que están mirando el horizonte y escuchan ahí mucho ruido. Claro, ruidos políticos, por ejemplo, promesas, demagogia, que voy a nacionalizar, que vamos a industrializar. ¿Significa entonces que las personas, en todo caso los agentes económicos que tienen dinero para poder invertir, se abstienen mientras está pasando el proceso electoral? Sí, uno lo ve, ¿sabes dónde? En los indicadores del Banco Central, lo que se llama expectativas empresariales, y está en el rango casi llegando a 50. Cuando pasa a 50 es optimista, cuando es menos de 50 es pesimista, y está entre 49, 50, etcétera. O sea que no ha llegado a la zona optimista, que es lo que empuja para hacer inversión privada, ¿no? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer en todo caso para atenuar esta situación? Porque si esto está generando preocupación en los inversionistas, obviamente se va a complicar más la situación en el país. Tiene que empezar por donde todos están mirando, ¿no? Que es el déficit fiscal. Yo creo que debe hacer un esfuerzo a ver de reducción de gastos. A ver, quiero ver a Pérez Reyes que reduzca gastos, que es lo que más o menos quería hacer el anterior ministro Salarde, quería reducir, fusionar programas para 14 programas eficientes, sí. Claro. Quiero ver a ver Pérez Reyes si hace eso o va a gastar más, que es la tendencia. Eso es lo que yo veo, una tendencia del mayor gasto, que es Pérez Reyes, ¿no? Precisamente sobre el tema estuvimos
comentando hace un momento sobre este 18% de IGB que se va a mantener 18%. Sin embargo, el impuesto de promoción municipal sube de 2 a 4% según lo estimado por el gobierno. Significa que entonces lo que el gobierno central va a recibir son aproximadamente 10.700 millones de soles menos. Y esto pasaría a los gobiernos locales. ¿Cree usted que esto es populista? ¿Esto es antitécnico? ¿Cómo usted lo calificaría? Lo que quieren hacer es descentralizar la corrupción. O sea que los 10.000 millones que estaban en el gobierno central ahora lo quieren distribuir a los gobiernos locales, y los gobiernos locales no se salvan de la corrupción. O sea, quieren darle más dinero en el bolsillo a los alcaldes, y los alcaldes van a empezar a construir plazas inútiles, obras de cemento inútiles. Entonces le están dando más dinero para que se haga más corruptela a nivel local. Los expertos han demandado que esta autógrafa de ley que ya debe estar en el Ejecutivo debe ser observada, pero el ministro Pérez Reyes señaló que esta es una buena medida, que esto le va a dar de algún respaldo presupuestal a los gobiernos locales para que hagan estas obras. Pero ¿podríamos entrar en una situación de clientelismo político de cara a elecciones? Sí, por supuesto, eso está conversado, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Como dice, ya los ministros ahora están subordinados al Congreso, o sea, ya están conversando cuáles van a ser las obras para el próximo año, las que van a ejecutar. Y es cierto, ahí el municipio es un problema, porque ¿por qué se le da tanto dinero? ¿Qué han hecho de bueno los alcaldes para que se le esté dando más dinero? ¿Han demostrado más eficiencia? Además devuelven presupuesto. Claro, y se lo quedan ahí y no lo ejecutan. Y entonces la pregunta es ¿por qué lo premian a los alcaldes? Los alcaldes tienen que ser premiados en función a sus resultados. O sea, contrato meta, eso se hace así, ¿no? O sea, si tú haces una buena ejecución, te doy más dinero. Pero si no me ejecutas, ¿por qué te voy a dar más dinero? ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué se le da más dinero? Porque es político, está conversado, es de Congreso con el Ejecutivo. Se estaría beneficiando a dos partidos políticos que tienen la gran cantidad de alcaldes en el país, ¿no? Renovación Popular y APP. Y APP, sí, efectivamente. Podemos creo que también algo también por ahí. Tiene. O sea, son direccionados para favorecer y mantengan a Dina pues hasta fines de julio del próximo año, ¿no? Esa es un poco la tónica de esto, pero no tiene sustento técnico, porque eso de dónde va a salir esos 10.000, están como apostando a que de dónde se va a financiar eso, ¿no? Y el otro presidente va a ingresar con 10.700 millones al año menos. ¿De dónde los va a sacar? ¿Más deuda, más impuestos? Eso no estamos corriendo el riesgo, porque ahora se está gastando más que antes. O sea, el déficit va a subir, ¿y dónde va a salir? Ese es un tema de impuestos. Exacto. Precisamente el Consejo Fiscal alertó riesgos en la sostenibilidad fiscal del país para este año 2025-2026. ¿Por qué? Porque el gobierno ha subido de 2,2% el déficit fiscal a 2,8% del Producto Bruto Interno. Esto es muchísimo dinero. Obviamente esto implicará, como usted lo dijo también, que el país tenga que endeudarse más. Si bien es cierto que el endeudamiento del Perú es aproximadamente 30% del PIB en este momento, podría ser un poco más, un poco menos, tendríamos el riesgo de que podamos endeudarnos más y eso de esa manera complicar, digamos, a las futuras generaciones. Sí, y sobre todo se va a traducir eso en tasa de interés, porque cuando se pasa uno del límite del 30%, inmediatamente se prenden las alarmas, las calificadoras de riesgo al Perú le empiezan a calificar de B negativo a B o a C tal vez, y pierde el grado de inversión, y las tasas de interés con que le prestan los bancos de afuera a los bancos acá peruanos, le suben la tasa porque es riesgoso, a mayor riesgo, mayor tasa, y eso se va a traducir a la hora que uno va al banco a pedir un préstamo, se va a elevar el costo de la tasa de interés. Entonces eso tiene repercusión en el bolsillo de cualquiera de nosotros. Eso es importante señalarlo. Sí. Aaron Salomón. Sí, entonces, ¿cuál sería el perfil de un ministro de Economía, a tu juicio? Él es el que tiene que cerrar la llave, ¿no? Cuidar la caja fiscal. Sí. Pero en este caso Pérez Reyes hace lo que el Congreso le dice, ¿no? Debería ser un ministro de Hacienda, no de Economía. De Hacienda es el que ve ingresos y gastos. Nada más. Nada más. O sea, no debería ser temas de económicos, ver empleo, gastar más. Potestad, ¿no? Porque eso es keynesianismo, es una escuela que hace que gaste y se endeude y después no tengamos cómo pagar. O sea, es una mala escuela, porque eso se aplicó con Alan García entre el 85 y 90 y nos llevó pues a un déficit del 8 o 9, etcétera. Entonces, ¿cómo paras eso? Lo paras con unas medidas que se llaman reformas por el lado de la oferta, se llama shock productivo con deflación.
que significa reducir tamaño del Estado, abrir todos los mercados, sobre todo la de laboral, la de capitales, etcétera. Entonces eso hace que se revitalice la economía, pero ahorita está todo estancado porque no hay reforma, está todo desde los 90. Jaime Altaos, en su última columna en El Comercio, dijo: necesitamos un Milei. ¿Necesitamos un Milei? Más que Milei, porque Milei se ha quedado corto, ha hecho ajustes, pero no ha hecho reformas. Necesitamos hacer reformas. Reforma significa en lo político, en lo económico, educativo, salud, pensiones, para irnos a un capitalismo liberal estilo China, así más o menos, o hacer crecer los ingresos a $120,000 al año. Eso se puede ganar. Necesitamos un capitalismo liberal estilo China, lo dice José Luis Tapia, economista director del Instituto de Libre Empresa. ¿Ese modelo necesitamos en el país? Sí, combinado con la de Singapur, con República Checa, Estonia. O sea, hay que agarrar todas las reformas que hacen crecer a la economía. ¿China es comunista? ¿Ah? China es comunista, no social, ¿no? De nombre, pero más capitalista no puede ser, porque el partido único tiene otra metodología ellos de elegir. Ellos son como hacia adentro, son competitivos. O sea, hay varias facciones dentro del partido y ahí eligen quién va a ser el secretario general. Y Estados Unidos proteccionista al mango. No, ya, olvídense con el capitalismo, ya se mudó, ya se fue al Asia. ¿Ah, sí? Sí. Ya, el capitalismo se mudó al Asia. Ya no hay capitalismo en Estados Unidos. Ya no hay. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, doctor José Luis Tapia. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias, Aarón. Estuvimos con él, José Luis Tapia, economista director del Instituto de Libre Empresa. Gracias, Aarón. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto de la mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Y justamente lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Chau, chau.